Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Andrés Pérez Rivero. Voy a presentar a mi grupo, eh, que está compuesto por Henry Mendoza, por Jessica González, por Sergio Chávez, Yanaína Céspedes y Viviana Sumoya. A continuación, yo le voy a hablar acerca del concepto de contabilidad. La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una empresa u organización. También se encarga de analizar y valorar los resultados económicos que obtiene la empresa, agrupando y comparando resultados. También planifica y recopila los procedimientos a seguir en función del control y el cumplimiento de los objetivos empresariales. Además registra y clasifica las operaciones de la empresa para así informar los hechos económicos en forma pertinente, permitiendo ejecutar las tareas según los procedimientos preestablecidos, eh, todo, todo bajo control y supervisión del contador. Es por todos estos motivos la importancia de un sistema de contabilidad. Ahora les voy a hablar acerca de la Caja Moneda Nacional. Es una cuenta del grupo disponible del activo que sirve para registrar el movimiento de dinero de curso legal que posee una determinada empresa. También en el lado de los débitos se registran todos los ingresos de efectivos y cheques por ventas al contado o pago de clientes y otros deudores. En los créditos tienen salidas de efectivo o cheques por conceptos de depósito e instituciones financieras y pago por compras de bienes y servicios. Hay un saldo que por naturaleza de la cuenta es el deudor y representa la suma de dinero de curso legal en poder de la empresa. A continuación, el movimiento de los débitos y créditos en un esquema de cuentas. Aquí lo podemos ver eh, en esta pequeña imagen. Ahí por ejemplo, donde dice el nombre de la cuenta, en la columna izquierda, donde dice debe, son los aumentos que se debita o se encarga la cuenta por todo ingreso de efectivo o cheque recibido en pagos ordenados. En la parte derecha, donde dice haber, son las disminuciones, que son donde se acredita o se abona por toda salida del efectivo o cheque por depósitos realizados en cuentas bancarias o en caja de ahorro, pagos por compras de bienes y servicios. En la parte izquierda el saldo deudor y la parte derecha el saldo creador. Ahora les voy a hablar acerca del control interno. En un gran número de totalidad de las transacciones de una empresa originada entradas y salidas de dinero, de modo que todo negocio debe establecer medidas de seguridad para controlar el efectivo, pues este es el valor de activo más susceptible al robo que cualquier otro. Eh, Entre los controles internos más importantes tenemos el crear documentación fuente, arqueo sorpresivo, dividir la responsabilidad, depositar íntegros los ingresos de caja, los cheques prefechados, recibos de caja de ingreso y egreso, arqueo final de la gestión. Y hay un par, hay, hay mucho más que, que aquí no lo podemos ver. Aquí les voy a hablar sobre el flujo de ingresos y egresos de caja. El flujo de caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en periodo dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, de intereses. Y hay muchas más. En los ejemplos de egresos que puedo dar son las salidas de dinero, son el pago de factura, pago de impuestos, pago de sueldo, préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios de agua, luz y muchas otras que también están, ¿no? La diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce como saldo o flujo neto. Por lo tanto, constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa. Eh,
Las dos operaciones que intervienen en el procedimiento del efectivo son el manejo del efectivo y el registro. Eh, el arqueo de caja es el recuento físico que se realiza del dinero y otros valores existentes en caja de una determinada fecha. Estos arqueos deben ser efectuados en forma sorpresiva y por el personal que nada tiene que ver con el manejo ni registro del efectivo. Es aconsejable que el control y administración del efectivo se realice a través de una entidad financiera. Caja chica o fondo fijo. Las empresas precisan en el desenvolvimiento de sus operaciones efectuar una serie de gastos menores en efectivo, para lo cual emplean el método conocido con el nombre de caja chica o fondo fijo, especialmente cuando la empresa utiliza los servicios de las entidades financieras para el custodio de sus fondos y pagos de cheques girados por la empresa para pagar la compra de bienes y servicios, obligaciones de terceros, de otras empresas, de otras personas. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando, ¿no?, con el tema de lo que es la caja chica, ¿no?, y lo expuesto anteriormente, ¿no? La caja chica, como hace mención, es un fondo, pues, no asignado para afrontar esos gastos diarios no previstos por la empresa, ¿no? Y debe contar con un control interno de caja chica, ya que esta siempre está expuesta, ¿no?, a un mal manejo o a una malversación de fondos. Es por eso que la empresa debe contar con un manual de procedimiento de caja chica. Los gastos deben ser autorizados por el gerente financiero u otro responsable autorizado para el efecto. Entonces aquí es muy importante que siempre tiene que haber el visto bueno de un nivel jerárquico superior, ¿no es cierto? Entonces, ahora, para los gastos sin factura, deben emitirse recibos de caja chica, preimpresa y prenumerada. Entonces es muy importante, ¿no?, si nosotros podemos tener un respaldo, ¿no?, que ese dinero que se dio haya sido para ese fin que se solicitó, ¿no es cierto? Tenemos ya un respaldo. Centralizar los gastos efectuados en formulario de rendición de gasto de caja chica y solicitar el reembolso. Aquí esto lo vamos a ver en un ejercicio más adelante, y los gastos deben ser contabilizados mínimamente en forma mensual, así se haya gastado un boliviano. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este es el arqueo del comercial Tres Hermanos de SRL al 31 de diciembre de 2018. En los detalles vamos a tener el tema de lo que son los efectivos, cheque, factura y recibo. El tema de efectivo, aquí vamos a ver los cortes de los billetes, los cortes de la moneda. Aquí, como vamos a ver un parcial, de en todos los billetes se hace 65 bolivianos, de las monedas se hace 22 bolivianos, haciendo un total en efectivo de 87 bolivianos. Ahora, en tema de cheque, como vemos aquí, hay uno que se dio sin autorización, como hacíamos mención, ¿no?, que siempre tiene que estar eh, con el visto bueno del autorizado, ¿no?, o del superior, ¿no?, del encargado del manejo de la firma, ¿no? Entonces, aquí tenemos 60 bolivianos. Y en tema de facturas tenemos tres facturas aquí, que es por compra de combustible, por compra de útiles de escritorio y por publicidad, por 80, 200 y 100. Cuando hagamos nuestro asiento contable, tenemos que sacarle a esto el IVA, ¿ya?, que vendría a ser el 13%, y en combustible el 9.10%. ¿Okay? Entonces esto, cuando lo traslademos, vamos a sacarle ya de aquí, vamos a sacarle los impuestos de ley, ¿no?, para pasar a nuestros asientos. Ahora también tenemos recibos por arreglo de escritorio y un préstamo autorizado. Aquí sí está autorizado este préstamo con la firma correspondiente del responsable, de 70 bolivianos, haciendo un total de 150 en recibo. Entonces, aquí podemos ver los totales en efectivo, en moneda, en cheque, factura y recibo. Ahora vamos a ver la sumatoria de todo esto.
hace 627, pero nosotros aperturamos nuestra caja con 600 bolivianos, quiere decir que hay un sobrante de 27 bolivianos, entonces tenemos que hacer el ajuste o el asiento por esos 27 bolivianos. Como podemos observar, aquí ya tenemos nuestro asiento contabilizado de todos los gastos, ¿no? Como aquí pueden observar, ya está aquí sacado el 87%, porque ya se le sacó el IVA, el 13% y el 9.10%, ¿no? Porque esto es lo que lleva factura, esto es lo que tiene factura. Y la sumatoria de todo esto me da el crédito fiscal acá, del total. Y aquí están los recibos, que eso no se le saca el 13% porque no tiene base para crédito fiscal. Entonces aquí sería esto vamos a ir cargando y vamos a acreditarlo con la cuenta caja chica. Aquí hubo un error de typeo y bueno, debería ser caja chica y debería ir acreditado aquí a la vera. Entonces se tiene también que hacer el asiento de la reposición. Vamos a cargar caja chica 540 y vamos a acreditar los 540. Entonces la cuenta banco, ¿no? La cuenta banco y la cuenta caja chica. Nos entra y nos sale dinero de nuestro banco. Y también por este sobrante vamos a hacer un asiento, ¿no? Entonces aquí, como vemos, no va a entrar a nuestro banco 27 bolivianos y no va a salir el sobrante, ¿no? De 27 bolivianos. Ahora, en tema de lo que vendría a ser la caja moneda extranjera, es el grupo disponible del activo ese, que sirve para registrar el movimiento de billetes y cheques en moneda extranjera que posee la empresa. En el debe se registran todos los ingresos o cobros en moneda de otro país y por actualizaciones de acuerdo a las disposiciones en vigencias. Y en el haber los pagos depósitos a los bancos y por actualizaciones de acuerdo a las disposiciones de cada país. Su saldo por naturaleza de esta cuenta es deudor y representará la suma del efectivo y cheque disponibles en moneda extranjera en poder de la empresa. Entonces, todo lo que va a ser ingresos y cobro van a ir registrados en el debe y todo lo que son pagos, depósitos a los bancos y actualizaciones van a ir también al haber, ¿no es cierto? De acuerdo a las disposiciones de cada país. El tema de actualización de caja moneda extranjera. Dice aquí, de acuerdo a las normas contables y disposiciones en vigencia, en saldo de esta cuenta está sujeta a actualización en función de la variación en la cotización oficial del dólar estadounidense respecto a la moneda nacional entre la fecha de compra y la de cierre de gestión. Entonces va a haber siempre un movimiento por el tema, ¿no?, del tipo de cambio, ¿no?, que pueda emerger en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí compramos dólar, 1.500 dólares compramos en realidad. En este tiempo estaba, lo compramos a 7, pero ahora está a 6.96, el tipo de cambio de la cotización está a 6.96. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una diferencia en el tipo de cambio. Entonces tenemos que hacer respectivo asiento por la diferencia. Entonces aquí sería a 6.96 sería 10.485. Y la diferencia de cambio, o sea, por el tipo de cambio sería 15 bolivianos. O sea, esto vendría a ser, ¿no?, el tema de la actualización por tipo de cambio, o sea, la diferencia de cambio. Entonces vendría a ser también un asiento por la diferencia, ¿no?, por esa actualización que se le está haciendo, esa tratativa que se le está haciendo, ¿no?, a este tipo de cambio. Entonces, como podemos ver, ya aquí esto no llegaría a cuadrar, ¿no es cierto?, porque hay una diferencia en el tipo de cambio.
tenemos 10.500, 10.500 cumple el tema de la partida doble. Entonces esto sería todo, compañeros. Muchas gracias. Cedo el control a mi compañera para que continúe con la explicación. Gracias. Disponibilidades, segunda parte. Uno de los rubros del activo que refleja en muy buena medida la situación financiera de una entidad es el de las disponibilidades. Son aquellos integrantes del patrimonio del ente que se destacan por su liquidez inmediata, es decir, son medios de pago. Para evitar riesgo y lograr un buen control interno y administración de recursos de disponibilidad inmediata, efectivo, con que cuenta una determinada empresa, es muy importante que el efectivo disponible en moneda nacional o extranjera sean depositados en una entidad financiera y de los desembolsos sean realizados a través de emisión de cheque o traspasos de fondo. Banco. Un banco es un tipo de entidad financiera de crédito cuyo principal fin es el control y la administración del dinero, por medio de distintos servicios ofrecidos como el almacenaje de grandes cantidades de dinero, realización de operaciones financieras o la concesión de préstamos o créditos, entre otros. Cuenta bancos. Cuenta del grupo disponible del activo que permite registrar las operaciones efectuadas a través de la cuenta corriente bancaria en diferentes instituciones financieras autorizadas para el efecto. El debe y el haber. En el debe se registran los depósitos efectuados por la empresa, notas de abono efectuados por el banco y actualizaciones en cuentas corrientes moneda extranjera. En el haber se registran por giros de cheque contra la cuenta corriente, notas de cargo efectuados por el banco. El movimiento contable de los débitos y créditos en un esquema de cuenta es como sigue. Partes de la cuenta. Débitos, los aumentos por apertura de cuenta corriente, depósitos diarios, por descuento de letras de cambio o traspasos. En los créditos, las disminuciones por giros de cheque, notas de cargo, por compra de chequera, por giro al exterior, por traspasos a caja de ahorro. Control interno. Organización de todos los métodos coordinados con la finalidad de proteger los activos, verificar la exactitud, confiabilidad de la información financiera y promover la eficiencia de las operaciones. Como todo sistema de control interno, debe contener las siguientes características. Las cuentas bancarias deben estar aperturadas a nombre de la empresa o persona autorizada. Las cuentas corrientes bancarias deben ser manejadas en forma mancomunadas y sus firmas deben estar registradas en el banco. Política de fianzas personales para empleados o servidores públicos que manejan las cuentas bancarias. Se debe aperturar un libro de bancos para cada cuenta corriente. El cheque debe ser firmado previa la revisión de la documentación del respaldo de los desembolsos. Debe existir la prohibición de la firma de cheques en blanco. Reporte diario de los saldos en cuentas corrientes o de cheques. Archivar los cheques anulados junto al talón de la chequera. Cheques devueltos por expiración de periodo de vigencia deben ser perforados y conservados junto a los talonarios de cheques. La conciliación bancaria mensual debe ser realizado por una persona independiente del manejo y el control de cuentas corrientes bancarias. Recabar periódicamente las notas de créditos y cargos para el registro en libreta bancaria y contable en forma oportuna. Actualizar mensualmente cuando se trate de cuentas corrientes en moneda extranjera. Consolidación bancaria. El objetivo principal de la conciliación bancaria es el de identificar los valores que representan diferencias entre el saldo que muestra el banco y lo que aparece anotado o registrado en la contabilidad de la empresa, en la cuenta del mayor del banco o el libro auxiliar del banco a una fecha determinada. Además, le permite encontrar faltantes sin justificar que pueden tener su explicación en malos manejos de los recursos, robos o malversaciones, etc.
Los pasos a seguir en la consolidación: cotejar los débitos realizados por la empresa con los créditos registrados por el banco. Cotejar los créditos realizados por la empresa con los débitos efectuados por el banco. Marcar las cifras no consideradas en ambos controles. Se deben sumar los débitos y los créditos y obtener la diferencia para comprobar la exactitud del saldo. Buenas tardes, siguiendo con el tema, yo les voy a explicar sobre el formato de conciliación bancaria. La conciliación bancaria puede ser realizada de varias formas o maneras, pero la más usual en la profesión contable es la siguiente: tenemos una imagen que tiene un encabezamiento: conciliación bancaria, debajo dice cuenta corriente número 1, 2, 3, 4, 5 del banco ABC, a la fecha de 31 de enero del año en curso. Ahí como pueden ver, se divide en 4 carteras, los meses, la descripción de cada uno de los meses, el libro a finalizar y el banco. Pueden ver primero que se coloca el saldo que se tiene, el saldo auxiliar que nos cuenta, y de ahí el banco administrador, nuestra descripción según que hay cheques girados y no cobrados, transferencias efectuadas, las notas de débito, cheques prestados, notas de crédito, y en el último categoría que vamos a ver está el saldo que va a conciliar. Una vez realizada la conciliación, se analiza los conceptos de discrepancia con el objetivo de dar los asientos y determinar el saldo real disponible en la cuenta corriente del banco. Determinación del saldo real. Consiste en determinar el saldo real hasta una fecha determinada, lo cual permitirá lograr tener un control interno en giro de cheques por los pagos de deudas o compra de los bienes y servicios al contado. Esto se efectúa debido a que el libro de bancos no refleja saldos reales. Una vez realizada la conciliación bancaria con los valores de la libreta y el extracto, las distintas diferencias de anexo de ambos registros son transferidas a una hoja de trabajo para la conciliación bancaria, y como pueden ver en la hoja de trabajo de la siguiente diapositiva que les voy a mostrar, dice: la comercializadora sea del libro mayor de bancos al Banco Provincial del mes de abril del año en curso. Se divide en 5 cuadros, que está la fecha 1 de abril, el saldo anterior con el que contaban, de ahí los distintos cheques que han gastado el 2 de abril, el 8, el 10 de abril, los depósitos asimismo que han hecho y cuánto tienen en el deber y en el haber los datos mismos que hay. Comprobación algebraica. Consiste en comprobar los saldos del extracto del banco como de los libros de la empresa algebraicamente, utilizando los propios valores que se obtuvieron en la hoja de trabajo. Es decir, estos valores que obtuvimos en la hoja de trabajo los debemos comprobar algebraicamente con los distintos anexos. Registros contables. Por las distintas diferencias efectuadas, los registros contables se pueden realizar de forma global o individual, teniendo en cuenta que para efectuar los asientos de regularización se deben seguir el número correlativo de asientos, es decir, no saltarnos de un registro contable a otro, sino seguir un orden correlativo. Cuentas corrientes en moneda extranjera. La mayoría de los negocios tienen cuentas corrientes en moneda extranjera, del cual el control interno y condiciones son las mismas que en cuentas de moneda nacional. Solamente se diferencia el tipo de cambio del día, ya sea para depósitos o para el giro de cheques en pago de obligaciones o compra de bienes. Ahí, como pueden ver en la imagen, hay dos clases de monedas, el dólar y el euro. Como podemos ver también en la vida cotidiana, el dólar tal vez cuesta un poco más, pero el euro también tiene un poco más, pero a la venta a veces algunas empresas o algo salen perdiendo vendiendo en otra moneda extranjera. Gracias. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la actualización de cuentas corrientes en moneda extranjera. Las cuentas corrientes en moneda extranjera están sujetas a actualizaciones de acuerdo al NIC 21, que estos vienen a ser los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera. La NIC 39, reconocimiento y valoración de instrumentos financieros, y la NC 6, emitida por el Consejo Técnico de Contabilidad y Auditoría dependiente del Colegio de Auditores. La caja de ahorro en moneda nacional y extranjera es una cuenta del activo corriente
que se puede clasificar dentro del disponible o en el grupo de inversiones, sirve para registrar las operaciones efectuadas ya sean en moneda nacional o en moneda extranjera a través de las cajas de ahorros en las diferentes entidades financieras. En el debe se registran todos los depósitos efectuados por las empresas y en el haber se registran todas las disposiciones de fondos. Control interno. El control se realiza a través de la libreta de caja de ahorros que se entrega en forma gratuita en el banco. Hace registrar los intereses conforme al pedido de capitalización, interés fijado en el banco. Las transacciones. Los depósitos pueden ser efectuados en forma diaria o de acuerdo a los excedentes de disponibilidad de la empresa, y los retiros se efectúan de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario. El cálculo de numerables. Para calcular los intereses al final del periodo de capitalización, se debe tomar en cuenta los depósitos y retiros realizados en diferentes fechas de una misma tasa de interés. Aquí, como pueden ver, hay un ejemplo de una libreta de caja de ahorro de todas las fechas que han realizado diferentes transacciones entre depósitos en efectivo, traspaso y retiro. 365 días del año, el primer trimestre tiene 181 días y en el segundo trimestre 184 días. El cálculo de intereses se calcula con la siguiente fórmula, que viene a ser interés igual a capital por tasa de interés por tiempo. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre los depósitos a plazo fijo. ¿Qué es un depósito a plazo fijo? Es una cuenta de activo corriente que puede clasificarse dentro del grupo disponible o en el grupo de inversiones, dependiendo de las restricciones fijadas por la empresa. Las instituciones financieras autorizadas reconocen una tasa de interés que varía en función de la época y el tiempo de la permanencia. Tenemos dos. El primero sería el control y el custodio. Debe ser asignado a un responsable de la empresa para que se haga el respectivo control. Número 2 sería actualizar mensualmente de acuerdo a disposiciones en vigencia. Depósito a plazo fijo, moneda nacional sin mantenimiento de valor. Un ejemplo, en fecha, como en este ejemplo de acá, podemos ver que en fecha 1 de julio, la empresa comercial HP Medical deposita o decide depositar a plazo fijo un monto de 20.000 bolivianos en el Banco Nacional de Bolivia a plazo de 90 días con un interés del 6% anual. Una vez concluida el plazo para el depósito fijo, que fueron a 90 días, la empresa decide retirar ese monto, esa cantidad que depositó. En este caso sería, por decir, en fecha septiembre 29, que cumplió el plazo de los 90 días, el banco le devuelve el capital más los intereses acumulados mediante un traspaso de cuenta corriente. A plazo fijo, moneda nacional con mantenimiento de valor o en moneda extranjera. En este caso, están sujetos a actualización en función de la variación del tipo de cambio del dólar con relación a la moneda nacional entre la fecha del depósito y la del vencimiento o al final del periodo contable, debiendo incluir cuando corresponda a los intereses devengados a esa fecha. Devolución en la fecha de su vencimiento. Un ejemplo, en fecha 29 de junio el banco devuelve el depósito más los intereses deducido el RC IVA sobre los intereses a su vencimiento mediante traspaso
la cuenta de ahorro en moneda extranjera. Como podemos observar acá en la foto, tenemos aquí esta fórmula para sacar los intereses. Y acá tenemos nuestro asiento contable. Renovar fecha de vencimiento más un depósito adicional. Un ejemplo, en junio 29, en la fecha de vencimiento del depósito a plazo fijo, la empresa decide renovar capital más interés por otros 90 días, más un depósito adicional a la misma tasa de interés. Como podemos ver acá en la imagen, tenemos el capital inicial con el cual la empresa decidió depositar. Tenemos acá los intereses calculados sobre este depósito y luego acá tenemos el depósito adicional que la empresa decidió aumentar. Entonces acá tenemos el valor total y aquí tenemos nuestro asiento contable.